Hola, buen día, mi nombre es Antonella Villegas y hoy vamos a hablarles acerca de la presidencia de Juan Vicente Gómez, pero para el periodo de 1908 a 1914. Tenemos que destacar que la presidencia de Juan Vicente Gómez culminó en 1935. Aquí en la presente diapositiva vamos a estar desarrollando el contenido que les mostramos a continuación. Inicialmente vamos a hacer un evalúo de los antecedentes, los inicios de lo que fue el gobierno de Juan Vicente Gómez, así como el desarrollo. Nos vamos a pasear también por las alianzas. Posteriormente analizaremos las crisis y para finalizar vamos a establecer las causas y las consecuencias de lo que fue su periodo presidencial. Ante los antecedentes, tenemos que Juan Vicente Gómez llega a la presidencia tras un golpe de estado que le da a su compadre Cipriano Castro. ¿Okay? El gobierno de Cipriano Castro tenemos que destacar que fue un gobierno autoritario con cambios en la administración y reorganización territorial, rebeliones internas, una gran deuda externa y también por el enfrentamiento con potencias extranjeras, las cuales marcaron un hito en la historia de las relaciones internacionales de Venezuela. Es así como Juan Vicente Gómez asume el poder en Venezuela en 1908 mediante el golpe de estado. Este derrocó a su compadre, el general Cipriano Castro, quien padecía de una severa enfermedad renal. Cuando se va a París a tratarse con los médicos, y lo deja al mando de la presidencia como vicepresidente de la República. La proclama de Castro. En la presente diapositiva les estoy mostrando la proclama que dirigió el general Cipriano Castro el 9 de diciembre de 1902 ante el bloqueo naval europeo en las costas de Venezuela. Esto fue una forma de presión que realizó Europa, ya que Venezuela no había cancelado la deuda externa y se negaba a cancelarla hasta la fecha. Fue así como el general Cipriano Castro hizo un llamado, una proclama, levantó su voz en favor de la soberanía del país. Ahora bien, vamos a los inicios de lo que fue el régimen de Juan Vicente Gómez. Estos inicios parten fundamentalmente de 4 pilares fundamentales. Estos son la reforma constitucional de 1909, esa misma constitución de 1909, la cual permitió que a comienzos de ese año se planteara la necesidad de disminuir el periodo presidencial de 6 años a 4 años y que se volvía también a la división político-territorial de 20 estados, así como podían nombrar a presidentes provisionales. Además, se establecía la elección del presidente de los estados por las legislaturas y del presidente de la República por el Consejo de Gobierno como el Congreso Nacional. También tenemos el Consejo de Gobierno, que era un eficaz instrumento para ubicar decorosamente a los jefes políticos y militares ansiosos de la figuración a lo que por su peso como caudillos representaban. Eran personas muy importantes para la época y con un gran manejo no solamente de bienes, sino también de liquidez y de conocimientos, así como de aliados y de conocimiento a nivel territorial. Todo esto a nivel de las regiones del país o en sectores de la opinión nacional. ¿Okay? Ahora bien, como último bastión tenemos el último pilar, sería la estructura del Consejo de Gobierno. Esta instancia política, componente del Poder Ejecutivo Nacional, se expresaba a través del voto consultivo o el deliberativo sobre las materias que el presidente de la República y sus ministros le presentaban a su consideración. También tenemos el desarrollo, que fue la elección de Juan Vicente Gómez y la evolución de su régimen. En esta evolución del régimen tenemos
las rivalidades políticas durante la transición de 1909 al nuevo periodo constitucional de 1910 a 1914, la disputa que llevaban entre los godos y los amarillos, que eran nada más y nada menos que los terratenientes y las personas que deseaban la república. Así también los atropellos a las libertades, tal como abusos contra el poder judicial, los atentados contra la prensa libre, la detención arbitraria de los ciudadanos. Y por último, pero no menos importante, también tenemos los reacomodos dentro del régimen, los cambios de gabinete como reflejo de correlación de las fuerzas políticas y otros factores. Estos reacomodos en el régimen lo que mostraban era no solamente una desestabilización política interna, sino también que había una gran disputa interna por llegar a un mejor cargo o una mejor postura política. Las alianzas que se presentaron durante el gobierno de Juan Vicente Gómez, tenemos que destacar lo que fueron los proyectos económicos de Román Delgado Chalbaud, las contradicciones en el seno del régimen gomecista y enfrentamientos del general José Manuel Hernández en 1911, destacando así la situación política y los debates sobre los proyectos económicos. Estos mismos proyectos económicos de Román Delgado Chalbaud, que si bien ayudaron al país, también trajeron como consecuencia un gran debate a lo interno a nivel político. La ruptura con el general José Manuel Hernández, también conocido como el Mocho Hernández, y para culminar las alianzas, la campaña contra el Mocho Hernández. En su carta titulada Verdades para el Pueblo, publicada en 1911. La crisis del poder político y el poder militar, las bases del régimen y el proceso de crisis, que encontramos la maquinaria del poder gomecista, que está todo lo que tuvo que hacer Juan Vicente Gómez para mantener el poder, y no solamente para llegar al poder, sino también para quedarse en el poder y fusionarse con él. La crisis del protocolo venezolano-francés del 11 de febrero de 1913, tras la situación que se había suscitado con Cipriano Castro y la conspiración de Román Delgado Chalbaud. Las causas y consecuencias tenemos la ruptura del orden constitucional de 1913 a 1914, que fue la frustrada campaña electoral, la supuesta invasión de Cipriano Castro y la campaña militar y suspensión de las garantías, consecuencias jurídico-políticas. Aquí en estas instancias se le cae la máscara al desarrollar diferentes maniobras constitucionales para permanecer en el poder. La invasión de Cipriano Castro era una excusa perfecta que él mantenía, que el general Juan Vicente Gómez mantenía, para evitar las elecciones y decir que no podían realizarse esas elecciones ya que el país se encontraba en posible ataque inminente de Cipriano Castro desde el extranjero. Sin garantías no hay elecciones, lo cual vengo comentando que en efecto esta era la artimaña, la coartada perfecta para evadir el derecho del voto de los ciudadanos. Así, dando tiempo también para la reforma constitucional de 1914. En conclusión, el gobierno gobernó de una manera autoritaria su país desde 1908 hasta su muerte en 1935. Su logro más notorio fue la conformación del Estado moderno de Venezuela, la eliminación de los caudillos criollos a casi un siglo de guerras civiles. Logró la cancelación de la deuda externa de la nación. Durante la dictadura se llevaron a cabo importantes obras públicas. Creó las primeras aerolíneas del país, construyó los primeros aeropuertos venezolanos y construyeron puentes, edificios, aduanas y las primeras terminales de pasajeros. Gómez también modernizó, profesionalizó e institucionalizó a las Fuerzas Armadas como la organización que es hoy en día. Su gobierno siempre pretendió mantener una fachada constitucional y demócrata, valiéndose de cortas presidencias de títeres como Márquez Bustillos y Bautista Pérez.
y sucesivas enmiendas a la Constitución que le permitían quedarse en el poder de manera directa o indirectamente y controlar la administración del país a su antojo. Muchas gracias, espero que lo hayan disfrutado.